Se los vuelvo a repetir. Todo aquel que recibe estas clases tipo magistral, las cátedras, como ustedes quieran, no tiene mucha necesidad de estar consultando, porque aquí estamos viendo la esencia de la materia. Yo puedo asegurar que todo aquel que sacó más de 15 puntos son los que la mayor parte asisten a la clase. No estoy regañando a nadie, solamente estoy haciendo nuevamente la observación. En una de las secciones hay un alumno que sacó 0 puntos. Hay otro que sacó 2 puntos. Hay otro alumno que sacó 6 puntos. Estos alumnos, vean jóvenes, aquí no es de venir a probar suerte. Anteriormente les ponía exámenes de subrayar o de marcar. Ahora estoy midiendo si el estudiante me está captando. Estos alumnos que han sacado 0, 2, 6 puntos, vean, si no se van a poner las pilas, mejor retírense. Mejor retírense de la universidad, pongan una pulpería. Aquí ya me sacaron. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Fuerte, claro. Pero no miran el módulo. Sí se ve la pantalla. Sí se ve. Se mira el módulo. Sí. Sí. Pero a mí se me borró. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahorita voy, espéreme. Kimberly, ¿usted está ahí? Silly. ¿Qué pasó? Que se me borró, a mí se me borró la pantalla. No sé, dele ahí a aceptar. Ahí está. Te voy a ver. Le doy a aceptar. Ajá. Ahí está. Ahí está. Estos jóvenes miran el documento y me escuchan. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, vamos a continuar. Miren, pues, les digo antes que nada, porque realmente no les he dicho nada. Antes que nada. Yo no sé por qué dicen todos antes que nada y ya terminaron la clase. Ya lo dijeron todo. Si yo hubiera terminado la clase, les dijera, bueno, antes que todo, vamos a tomar ciertas actitudes. Pero como no hemos hecho nada, les digo antes que nada, porque no hay nada. Y no les voy a decir media vez, porque media vez no hay. Existe una vez. Se los digo por cuestiones que yo he estado escuchando unas conferencias que no pueden hablar. Se dice sin embargo, no más sin embargo. Bueno, son pequeñas observaciones que para eso estamos. Miren, pues para corregirnos.
Y si yo también meto la pata, pues yo acepto errores. Miren, pues, yo les decía que hay jóvenes que sacaron unos punteos muy bajos. 0, 2, 6. Miren, les va mejor poniendo una pulpería, como le dicen en mi pueblo, una tienda. Mejor pongan una tienda que les va a ir mejor. Y abramos los espacios para nuevos jóvenes que quieren estudiar en la universidad. No ocupemos espacios que no vamos a utilizar, porque ese espacio lo puede utilizar alguien que no pudo ingresar por los... No me aparto que hay alumnos que me pueden sacar 30, 40 ahorita en el segundo parcial y 30 en el otro. Entonces, los estoy motivando. Pero si van a seguir así, pues yo les estoy sugiriendo qué hacer. Otra cosa, jóvenes. Yo les pregunto a ustedes su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo José Luis Martínez Zúñiga. Y si me preguntan mi número de carnet es 42005. Si me preguntan la sección, yo les digo que es la sección B. Pero ¿por qué me ponen su correo electrónico? Yo no le estoy pidiendo correo electrónico, jóvenes. ¿Se ponen nerviosos o qué sucede? Me ponen unos números de carnet 20, 23,000. Miren, no existen. Me anotan la sección donde ustedes no les corresponde. Esta es la sección B. Esta es la sección B, ¿ya? De burro, ¿eh? De letra grande, de B grande, B labial. Se los digo porque tuve que corregir a varios estudiantes que ahí los tengo anotados. Cuando sacamos el estado físico, me aparecían unos de la sección, en la B, de la sección, en la sección G, otros con otros números de carnet, otros miren, realmente con correos electrónicos. Se los corregí. Pero ese no es mi trabajo, jóvenes. Corregir esos problemas, uno de ustedes con 600 estudiantes, es cuestión de 15 minutos. Porque hay que andarlo localizando en qué sección está. O localizarlo con el nombre. En el próximo examen, creo, ahorita hay varios estudiantes con este tipo de problemas. Por lo mismo, que aparecen en diferentes secciones, con diferentes números de carnet y con correos electrónicos. Entonces ya eso es problema del estudiante y que el estudiante arregle su problema por su lado. Pero ese no es mi trabajo de estarle arreglando yo su número de carnet, su nombre. En esta oportunidad lo hice. Y muchos de ustedes saben que cometieron ese error. Sencillo, sección P, su nombre, fulano de tal, carnet, tranquilos, 15-03-23, tranquilos, y tal. No se pongan nerviosos. Bueno, se lo digo porque si hicieron esto en esta cátedra, no van a aparecer tampoco en las otras clases si hicieron lo mismo. Y ojalá que el catedrático pues tenga la buena voluntad de solucionar ese tipo de problemas. Otra cosa que se me viene, un alumno dijo que 25 minutos eran muy pocos para resolver ese examen, dijo, porque en un colegio privado, dice, dan más tiempo, se da más tiempo, dijo.
porque hoy imparto a veces hasta hora y media de clase. Jóvenes, mi examen puede tardar 15 minutos y darles medio día de clase, porque solamente les hago una o dos preguntas. Eran 15 preguntas que se resolvían en 30 segundos cada una. Les di 25 minutos más un tiempo adicional para entregar el examen. No estoy peleando, solo le hago la observación a este compañero o compañera de que estamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. No es universidad privada ni tampoco es colegio, como ya lo mencionó. No es centro de beneficencia tampoco. Entonces, 15 preguntas, 30 minutos, solo para contestar interculturalidad, solo por contestar tal cosa, derechos humanos, que se contestan en 30 segundos. Yo les di prácticamente minuto y medio. Entonces, creo que estamos bien. Hoy ya vamos a iniciar con el módulo 2. Pongan atención. Yo sé que los que están presentes van a contestar todas estas preguntas el día del examen, porque están escuchando en qué consiste cada uno de estos elementos, de estas instituciones. Pero aquel que sacó 0 puntos y 6 puntos, él llegó a adivinar, a probar suerte. Y esto no es de suerte. Miren pues, hoy vamos a ver lo que es el despojo, su definición, su evolución histórica en la época de la conquista, y vamos a ver los principios rectores de la política agraria colonial de Severo Martínez Peláez. Vamos a dejar el periodo presidencial de Justo Rufino Barrios y el derecho de la restitución para el próximo día de clase. Miren, ¿en qué consiste el despojo, joven? El despojo radica fundamentalmente en quitarle, ¿sí? En violentar, quitarle aspectos, ya sea de carácter eminentemente material, a alguien. Despojarlo de quitarle las cosas ilegítimamente. Eso es el despojo. Institución que tiene por objeto muchas veces la violencia, en donde ilegalmente se están usurpando, se está despojando de las propiedades de determinadas personas. Y si hablamos de un despojo de la evolución histórica, ¿qué sucedió con los colonizadores? ¿Qué sucedió con los forasteros que vinieron a invadir el territorio americano, a Guatemala? Ellos vinieron a despojar a todas las personas que tenían sus propiedades, principalmente la tierra. ¿Y cómo es que se da ese despojo? A través de las motivaciones, a través de incentivar a esos forasteros colonizadores que eran presos en España, en donde les hacen ofrecimientos de tierras al llegar a la tierra conquistada por orden de la corona. Y esa es la evolución histórica, más que todo durante los principios, principalmente durante la conquista. ¿Y cómo es que se dan esos despojos? A través del repartimiento de tierras, a través de la encomienda que la corona española enviaba a Guatemala, y aquí no les daban cumplimiento. ¿A qué se referían las encomiendas y a qué se referían los repartimientos? En ese orden, entonces,
vamos a principiar nosotros a ir aterrizando en qué consiste categórica y técnicamente cada una de estas instituciones. Vean, nosotros podemos decir que se considera el despojo, como decíamos, privar de lo que una persona tiene o posee. Es decir, quitarle, evitarle que él pueda gozar de lo mismo. Se le puede considerar como el botín o presa del vencedor. ¿Y cuál era el botín o la presa del colonizador? Era el despojo de las tierras que se estaban dando en América, en Guatemala. Entonces, caso que puede ser considerado en Guatemala como un premio al conquistador o colonizador, en virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo. Las riquezas podían obtenerse al participar en dicha colonización. Desde luego que ese despojo, que esa motivación que se utilizó como señuelo, era para que todos aquellos españoles, principalmente los que se encontraban en prisiones, fueran enviados a América a la colonización. Y sabían que tenían la motivación de que estando acá como conquistadores iban a ser retribuidos. No es tal vez retribuidos, sino que reconocérseles por ese acto de valentía de tantos días de las travesías marítimas para llegar a los lugares colonizados o conquistados. Todo ello obtuvieron pues un botín, y ese botín más que todo eran las tierras. Entonces no nos perdamos de vista en qué consiste el despojo, el de privar, el de despojar, el de quitarle a alguien lo que le pertenece principalmente ilegalmente. Entonces, las prácticas de despojo y de desplazamiento forzoso en Guatemala responden a la institucionalización del racismo y a la estructura económica de Guatemala, teniendo en cuenta que es un país con una economía basada en la agricultura, en la cual los intereses de las élites terratenientes y de los gobiernos militares, y que de los gobiernos militares ha prevalecido. Es decir, que desde la época de la colonización, principalmente desde 1821 para acá, se centralizó, se dio un gran latifundio con los grandes terratenientes en Guatemala de 12, 15 familias, ocupándose también la mayor parte con los gobiernos militares. Lo que se vino a conformar entonces los grandes latifundios, que lo vamos a ver adelante en qué consiste. Entonces, el término despojo agrupa las prácticas de apropiación ilegal, como lo mencionábamos con anterioridad, de las tierras arrebatadas a sus dueños u ocupantes legítimos por la violencia física, la violencia institucional y ambiental. Fíjense ustedes. Esos despojos que se dieron en la época de la colonización, la mayor parte fue por violencia. Actualmente, jóvenes, tenemos lo que es los despojos institucionales y ambientales.
que se presentan en la transformación radical del paisaje y de su composición botánica que forman el entramado que lo produce. ¿Qué significa esto? Significa, jóvenes, que cuando hablamos de los despojos institucionales, son esas grandes intromisiones de las instituciones, empresas internacionales que nos vienen a invadir a través de las grandes explotaciones mineras que pagan el 1% a las municipalidades. Es un gran despojo institucional y ambiental cuando lo relacionamos actualmente. Cuando hablamos de los despojos de los pueblos indígenas, entonces, o sea, de esos territorios que forman parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan. Lo ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras, lo que mencionabas con las empresas en el campo energético, en el campo petrolero y minero principalmente. Si ustedes se dan cuenta, estamos relacionando aspectos del despojo en la época de la colonización y relacionándolo con aspectos eminentemente contemporáneos. Para que nos demos cuenta que realmente también tenemos despojos actualizados. Pero es necesario que nos lo digan o que lo analicemos o que lo interpretemos. Y por medio de esa interpretación voy a abrir un paréntesis y luego lo voy a cerrar. Cuando hacemos esas interpretaciones, cualquiera me va a decir, Lick, se salió de la temática. Sí, me salí de la temática. Pero es necesario que tengamos valentía, que tengamos decisión como pueblo. ¿Por qué se los digo? Porque los altos funcionarios públicos no pueden ser jamás superiores a la ley. Porque ellos son nuestros empleados, porque a través de nuestros impuestos ellos reciben los grandes y monumentales salarios de más de 50,000 para arriba. Cuando me refiero principalmente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, he abierto este espacio para que nosotros tengamos claro el conocimiento, pero que alguien que no nos guíe, sino que por lo menos nos oriente en el sentido de hacer una interpretación lógica de lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cuántos miembros integran el Tribunal Supremo Electoral? 5 magistrados titulares y 5 suplentes. La dirección del Tribunal Supremo Electoral resuelve no inscribir a Manuel Valdizón como candidato a diputado. Pero, como existen ciertos recursos, pasa el expediente al Tribunal Supremo. Y 3 de los magistrados resuelven que se debe de inscribir Manuel Valdizón como diputado y 2 magistrados dicen que no. Fíjense pues. Aquí es donde el pueblo no se debe de dejar. Anteriormente se hacía un movimiento revolucionario, se hacían marchas, etcétera, etcétera, y se tomaban las instituciones. Hoy no. Hoy los derechos humanos nos dicen que todos los conflictos deben de resolverse a través del diálogo. Bueno, ni así entiende el gobierno a través del diálogo de las grandes manifestaciones que hacen en la carretera los autopatrulleros civiles, pidiendo su reconocimiento o esa retribución
que ellos hicieron cuando se dio el conflicto armado. ¿Qué sucede con el pueblo de Guatemala? Interponen los recursos ante la Corte de Constitucionalidad y ante el propio Tribunal Supremo Electoral y ante la Corte Suprema de Justicia, de que a un ladrón, de que una persona que no es idónea, de que una persona que es reconocida y que reconoció los delitos cometidos, de los grandes manejos de dinero, se le consideró en Estados Unidos como un delincuente. Malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos más que tiene todavía acá. Y la Corte Suprema de Justicia le da medida y lo deja libre. Y hasta el 24 de mayo señala una audiencia mientras a él se inscribe y hasta puede llegar de diputado. Ya como diputado tiene el antejuicio y se tira ahí los 4 años. Pero ¿qué sucede con el pueblo? Interpuso los amparos, interpuso los recursos y los 3 miembros que forman parte de la delincuencia organizada en Guatemala, los 3 miembros del Tribunal Supremo, de los 3 miembros del Tribunal Supremo Electoral revocan la inscripción de Manuel Valdizón en virtud que se le ha considerado como una persona que no es idónea. Idóneo es algo subjetivo. Honrado no es. Porque se ha demostrado que para ser honrado hay que demostrarlo. Y él demostró en Estados Unidos que es un delincuente, que no es honrado. Y por lo tanto, no es una persona que debe de participar políticamente y democráticamente en las elecciones de un país como el nuestro. Significa entonces que el pueblo, que en el pueblo están las decisiones más grandes y es el motor para tomar las decisiones más justas en una contienda electoral y que se apliquen las leyes. No solamente actualmente, sino que en todo. Si nosotros queremos tener un buen país. Si estos delincuentes, los tres miembros del Tribunal Supremo Electoral, y si me están grabando, pues, llévenselos, se vieron espantados. Se vieron realmente que el pueblo les manifestó ese sentimiento de contradicción en contra de valga la redundancia, en contra de la decisión de ellos. Se espantaron porque ya estaban solicitando hasta antejuicios en contra de ellos para meterlos al bote. Se espantaron porque el pueblo se les volteó y les dijeron, señores, no. Esa inscripción no procede porque él reconoció que es delincuente, que él es una persona non grata y que es una persona que ha cometido delitos en Guatemala y en Estados Unidos. Estados Unidos lo echó. Es terror, váyase a su país a ver qué hace. Y aquí lo reciben hasta con cohetes. Ese es nuestro país. Pero los buenos somos más. Lo mismo, jóvenes, cierro el paréntesis. O las que sí, los paréntesis. Lo mismo ocurre con todas estas empresas que vienen y se presentan en Guatemala como baladines del apoyo a los municipios, dándoles ciertas
ventajas económicas o porcentajes de las grandes explotaciones mineras. Ahí tenemos el convenio 169 de la OIT, que era una pregunta de examen. Legitima a los pueblos a esa consulta popular de no permitirles que les vayan a contaminar su ambiente y sus aguas, de las cuales ellos se bañan, se alimentan y hacen con su composición alimenticia. Entonces, nosotros somos un país que realmente no estamos en el declive. Es cierto que se está tocando fondo, pero el pueblo, los jóvenes, salva al pueblo. Mire esto, no a nadie se le está diciendo vote por fulano ni por sutano, no. Nosotros somos estudiantes y ya no nos van a volver a engañar. Sencillamente, no hay que votar por los delincuentes. ¿Cómo voy a votar yo por alguien que se reconoce que él es ladrón o que realmente no es idóneo? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Vamos a ver si la tenemos por acá. Aquí está. Vean lo que dice 113, ya que estamos hablando de esto, vamos a... Miren, dice: derechos a optar a empleos o cargos públicos, a diputados en este caso. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Valdizón dijo en Estados Unidos que él no era honrado. Y al decir y al reconocer, ni modo, para que le dieran una pena mínima, dice que no es honrado y que cometió lavado de dinero, que recibió dinero de las empresas de Odebrecht, jóvenes, si él no es honrado, entonces no tiene por qué inscribírsele. Y esperemos a ver qué es lo que va a suceder en estos últimos días con las inscripciones. Continuemos. Pero todo ello viene a pues que el pueblo salva al pueblo, jóvenes. Cerremos los paréntesis. Entonces, el despojo a los pueblos indígenas en sus territorios forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan. Lo ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero principalmente, como lo mencionábamos con anterioridad. Entonces, el despojo de la tierra en Guatemala ha sido una dinámica paralela al desarrollo de este país, lo cual ha afectado a mayor medida a la comunidad maya, quien conforma la mitad de sus habitantes. Es decir, pues que se refiere que la mitad de los habitantes de Guatemala pertenecen pues a las comunidades tribales, a los grupos étnicos, a los grupos mayas. Entonces, ojo pues, la conquista de las sociedades autóctonas tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Esto de encomienda quiero que ustedes me lo anoten ahí. Porque, ¿en qué consistía la encomienda? La encomienda era aquellas, llamémosle sugerencias, llamémosle cartas, todo que se plasmaba también en el Código de Indias y en muchos aspectos relacionados como la encomienda y el repartimiento. Pero específicamente la encomienda venía de la corona española. Y la encomienda se la hacían ver a los forasteros colonizadores conquistadores, que ellos tenían que cataquelizar,
catatesis, de endoctrinizar. Ellos tenían que enseñar el español. Ellos tenían que convertir a la gente en cristiana de acuerdo a su propia cultura. Eso era lo que les decía la encomienda a los colonizadores. Señores, pero de aquí a España en aquella época que lo hacían en barco, ¿cuánto tiempo se hacía para llegar, por ejemplo, una carta de España a Guatemala o América? Eran meses, años. Como consecuencia, esto de la encomienda prácticamente fue algo solapado que utilizaron los conquistadores, convirtiéndola prácticamente en esclavitud. Entonces, la encomienda era la institución que dictaba la Nueva España con el fin de capacitar en algún oficio. Fíjense ustedes, 1, capacitar en un oficio. 2, catequizar. 3, instruir en el idioma español. Entonces, la idea era de instruir, catequizar, darles el idioma español, la religión cristiana católica, la cual esta encomienda se distorsionó y sirvió para sustraer las tierras de los indígenas y que prácticamente era una esclavitud encubierta. Miren qué interesante. Pregunta de examen. La encomienda radicaba fundamentalmente en instruir, radicaba fundamentalmente en catequizar, en evangelizar a los indígenas, lo cual los españoles colonizadores la convirtieron en una esclavitud, lo cual prácticamente todo ello fue una situación eminentemente encubierta. Entonces, la esclavitud indígena y el colapso de la población nativa fue el resultado de la explotación desmedida que ésta se vio sometida por parte de los colonizadores. ¿Cuál fue la evolución histórica? Esa ustedes prácticamente ya la saben, porque ya lo vimos en clases anteriores. Bueno, como institución, el despojo fue el producto de la colonización. Tuvo un largo recorrido, iniciando con el despojo violento de la tierra y riqueza por parte de la corona española, quien era la única con la facultad para entregar tierras a sus súbditos. Quiere decir que solamente la corona española, basada al principio del señorío, que lo vamos a ver adelante, era la única que estaba facultada para entregar esas tierras a todos los colonizadores, a los forasteros. Todos aquellos pues que participaron en esa gran aventura, lo cual no representaba ningún esfuerzo en virtud que contaba con grandes extensiones de tierra despojadas a los habitantes prehispánicos. Significa entonces esto que con la evolución histórica del despojo, la corona española era la encargada de hacer ese reconocimiento, de hacer esa entrega de tierras a todos los forasteros colonizadores, a todos los súbditos que llegaron a América en esa conquista. Como mencionábamos con anterioridad, que era una de las formas de estimar, era una de las formas de pagar por esa aventura
realizada en la época de la colonización a los españoles venidos a América. Pero era a través de la corona española y que los colonizadores lo convirtieron en una esclavitud. Amañaron lo que era la encomienda, la convirtieron en una esclavitud eminentemente solapada. Entonces, al llegar los españoles a Guatemala, las riquezas y las tierras estaban en posesión de los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubica y se apropia de los bienes del vencido. ¿Sí? Se apropian de los bienes del que vencieron, pues, y en este caso fueron a los indígenas. Y desde luego, Guatemala no fue la excepción. Por lo que el punto de partida del despojo se inicia en 1524, que es cuando se inicia el citado proceso de conquista y de colonización, utilizando una institución denominada el repartimiento. El día del examen no confundamos en qué consiste la encomienda y en qué consiste el repartimiento, porque la encomienda era de instruir, doctrinar, enseñar el español, ¿sí?, a los indígenas. Pero cuando hablamos de ya del repartimiento, aquí nos estamos refiriendo al repartimiento prácticamente de tierras, lo cual recibió el nombre de estancias. Entonces dice que es cuando se inicia el citado proceso de conquista y de colonización utilizando una institución denominada repartimiento de indígenas y encomienda, que en sí era una esclavitud encubierta, la encomienda, y colateralmente el repartimiento de tierras, que se le llamaron estancias. Bueno, en 1542, 1500 o es 1400, 1542. En 1542 se promulgaron las leyes nuevas. Sí, en 1542, vamos a ver, es en 1524. En el año es cuando se inicia el citado proceso de... En 1500, aquí tengo cierta duda con estas fechas, jóvenes. Tengo ciertas dudas. 1400, 1542, 1524. Bueno, mire pues, tengo cierta duda con estas fechas. 1542. Vamos a poner así. En 1524, en 1542, tengo dudas. Tengo dudas con esas fechas que ahorita yo las estoy haciendo números y veo ciertas contradicciones. Bueno, lo importante es la conceptualización, porque yo no pregunto fechas. Miren, pues, pero hoy lo vamos a corregir. Miren, pues, lo importante es el repartimiento y la encomienda. Entonces el repartimiento era de indígenas y de tierras, y la encomienda se refería específicamente a esa orientación, a esa preparación, a ese endoctrinamiento, catequizar al indígena, instruirle. Pero los colonizadores utilizaron la encomienda convirtiéndola prácticamente en una esclavitud eminentemente solapada. Con respecto a las fechas, no se preocupe porque no pregunto fechas. Ahí lo vamos a corregir. Bueno, entonces se promulgaron nuevas leyes nuevas que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios. Licenciado. Manda. Yo me recuerdo del curso de historia y me recuerdo que dijeron de que la esclavitud estuvo hasta el año 1542 y que en el 1542
se promulgó el repartimiento y la encomienda. Entonces yo creo que Entonces, tal vez está bien con la fecha de 1542. sí, aquí creo, aquí vamos a corregir esto, la de arriba. Muchas gracias, ahí estamos bien, sí. Aquí creo que aquí estamos bien. Ese en la de arriba es donde tengo cierta duda. Pero prácticamente estamos hablando de lo mismo, yo creo que es la misma fecha. Hoy la vamos a corregir. Muchas gracias, compañero. Mire pues. Entonces, decíamos, pasando a ser tributarios del rey, ya lo que eran ya los campesinos y los criollos, bueno, que se le llamaron estancias. En 1542 se promulgaron las nuevas leyes que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios, pasando a ser tributarios del rey, lo que permitió la importación de esclavos africanos. De aquí en adelante el rey vendía y cedía tierras a los particulares, iniciándose las relaciones feudales de producción. Quiere decir que cuando la corona española inicia con esas reparticiones de tierras en Guatemala, se dan las dos conceptualizaciones, que son los señores feudales, o sea, los terratenientes que forman parte actualmente de un latifundio, y los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba, pues eran los que trabajaban definitivamente la tierra. Entonces, cuando hablamos de esa parte del feudalismo, aquí se habla de los señores, de las relaciones feudales de producción, es entre los señores feudales, los dueños de las tierras, y los siervos de la leva, que se da esa relación de producción. Bueno, las leyes nuevas, a través de la nueva encomienda, que ya mencionamos en qué consiste, cedían a los particulares los tributos de uno o de varios pueblos y la obligación de trabajo en las haciendas por una semana. Se creó y se mantuvo la estructura colonial de los pueblos de indios. Se otorgaron por la corona española y se mantuvieron las tierras comunales porque en ellos se les permitía realizar cultivos que les garantizaban subsistir y tributar a los colonos a dicha corona española, siendo el sistema de trabajo de carácter forzado. Es decir, que en esa estructura se mantuvieron tierras comunales, en donde se les permitía a los mozos colonos trabajar para poder tributar. Posteriormente, utilizando ese mecanismo, los criollos y los feudos utilizaron a los trabajadores siervos de la gleba para que trabajaran en sus haciendas y para que no pudieran salir de ellas. Entonces, el repartimiento se le considera la institución más importante de la época colonial, continuándose en dicha práctica aún con posterioridad a la independencia de 1821. Cuando nosotros miremos la época de Justo Rufino Barrios, él vino a darse un gran despojo de tierras que tenían la mayor parte de los indígenas o de los colonos, las cuales se los dio a los alemanes y a muchas personas que ingresaron al país, despojando de las propiedades a muchas personas que ya estaban en posesión de las mismas. Entonces, por eso se menciona que aún después de la época de la independencia se dio también el despojo. Luego tenemos los que son los principios rectores de la política agraria colonial. Miren, son 5 los principios que nos habla Severo Martínez Peláez. Realmente, analizar cada uno de ellos nos llevaría prácticamente una cátedra. Yo traté de hacer
un resumen de cada uno de ellos. Yo sé que ustedes ya los vieron cuando vieron la historia de Guatemala. Por lo tanto, solamente yo les voy a dar los tips, lo sumamente importante a que se refiere cada uno de ellos, para que lo recordemos, porque seguramente más de alguno de estos 4 o 5 principios van a venir en el examen, el cual consiste en 40 puntos. Los que están recibiendo la cátedra, yo sé que ya me anotaron ahí en qué consiste la encomienda, el repartimiento, que es el despojo, etcétera, etcétera. Ahorita entramos a 5 preguntas más. Bueno, dice, la legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista. ¿En qué consiste ese aspecto eminentemente casuista, jóvenes? Se considera que esas leyes de Indias fueron casuistas porque eran caprichosas. Esas leyes estaban desprovistas de todo aspecto regular y sistemático. Por eso cuando alguien dice, las leyes de Indias eran casuistas, sí, porque eran caprichosas, no tenían un sistema, no tenían ninguna regulación y sencillamente sencillo. Entonces, desafortunadamente, encubre importantes hechos de fondo en la expresión jurídica de los intereses de las clases dominantes a quien el Estado representa. Entonces, encubría, fíjense ustedes, encubría a la clase dominante esa legislación de Indias, y por eso era que era casuista, por eso era que era caprichosa, por lo que hace a la tierra el estudio tanto de las fuentes coloniales guatemaltecas, permitiendo descubrir los lineamientos de una política agraria perfectamente definida. Esto lo que nos marca es lo siguiente, que esta legislación de Indias era casuista, es decir, que era caprichosa, que no tenía una legislación, no estaba sistematizada. Es todo ello, se aprovecharon para que los dominantes terratenientes pudiesen hacer de las suyas. Y como consecuencia, como dice Eero Martínez, nos permite, dice, hacer un análisis de cada uno de esos principios eminentemente rectores de la política agraria colonial. Y principia con el principio del señorío. Dice que tuvo una importancia de expresión legal. Todos los principios jóvenes fueron importantes, tuvieron una importancia de expresión legal. Como consecuencia de ello, no confundirlo en el día del examen, porque se le puede poner de importancia legal y ustedes van a decir, bueno, este era de importante de expresión legal, es tal cosa. No, aquí tenemos, por ejemplo, este principio del señorío tiene 2 vertientes. Dice, solo el rey cede o vende las tierras. Toda posesión se deriva de una cesión o venta original de la corona. Quiere decir que cuando hablamos del principio del señorío era de importancia de expresión legal definitivamente. Pero aquí lo importante es que solamente el rey podía ceder, solamente el rey podía vender las tierras. Y hay algo más, cuando hablamos del punto de vista negativo, cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga. ¿Y en qué consiste esa tierra realenga? Son todas las tierras que le pertenecen al rey y que no pueden ocuparse ni usarse ni incurrir en delito de usurpación. Las tierras realengas son todas aquellas tierras que le pertenecen al rey. El rey ejercía la corona sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Fue el fundamento sobre la cual operaron los otros 4 principios. Quiere decir que el principio del señorío era el rey, el que podía vender, el que podía ceder, el que podía
Todas las tierras realengas le pertenecían a él sin que hayan sido usurpadas, siempre y cuando no hayan tenido títulos de propiedad. Y que este principio del señorío es el que opera, el que le da margen y operación a los otros 4 principios. Entonces tenemos el principio de la tierra como aliciente. Lo mencionábamos. A los colonizadores, a los conquistadores, a los forasteros, ese principio de aliciente era que se le ofrecía dinero, no más que todo tierras. Se le ofrecían tierras, se le ofrecían indígenas para que trabajaran, etcétera, etcétera. Entonces se les motivaba. Entonces, fue el punto de arranque del latifundismo en Guatemala. Cuando hablamos del latifundismo, de esa institución, nos estamos refiriendo a esas grandes extensiones de tierra y que se encuentran en 7, 8, 12 familias en Guatemala. El latifundismo son las grandes extensiones de tierra en pocas manos. Y cuando hablamos de minifundio, contrario censo, son las grandes cantidades de gente con un poquito de tierra, con pequeñas extensiones de tierra. El minifundio y el latifundio, contrario censo. Latifundio, grandes extensiones de tierra. Minifundio, pequeñas extensiones de tierra. El latifundio, las grandes extensiones de tierra en pocas manos. El minifundio, las grandes extensiones, las pequeñas extensiones de tierra en grandes cantidades de personas. Entonces, fue la realidad de la conquista y de la colonización, ese latifundio. La corona española no tenía cómo sufragar las expediciones, por lo que ofrecieron a los conquistadores una serie de ventajas económicas como aliciente de las provincias conquistadas. Luego, el principio de la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Este fue el generador del latifundio para las cajas reales monárquicas. Se realizó bajo el procedimiento de composición de tierras. ¿En qué consiste la composición de tierras, jóvenes? Radica fundamentalmente en aquellas personas que no tenían los títulos de propiedad. Entonces, vino esa composición de tierras y se les solicitó por medio de la monarquía que presentaran los títulos de propiedad. De lo contrario, tenían que pasar esas tierras a la corona o bien tenían que reconocérseles o pagarlas. Entonces, ¿en qué consiste la composición de tierras? En la época colonial, la monarquía solicitó a los propietarios de tierras sus títulos para comprobar si habían usurpaciones de tierras realengas. Y esas tierras realengas eran aquellas tierras que no tenían títulos y que por lo tanto pertenecen al rey. Y si no tenían sus títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por concepto de composición de tierras. Caso contrario, se desalojaban para que el rey pudiera disponer de ellas. Fue un mecanismo creado en la recopilación de leyes de Indias para causar ingresos a la corona durante todo el periodo de la misma. Luego tenemos el principio de la preservación de las tierras comunales de indios. Dice, el principio de preservación de las tierras comunales de indios. Fueron creados los pueblos de indios y dotados desde su creación en 2 clases de tierra, los llamados ejidos. Esto lo vimos en un principio, recuerdo. Los ejidos, jóvenes, eran aquellas tierras, por ejemplo, que se encontraban afuera de una población, en donde había, por ejemplo, montes, había zacate, y que se encontraban al fuero, y que era de uso común del pueblo, y de uso común alrededor del pueblo. Fíjense bien, los ejidos. 2, las tierras comunales
eran las tierras alrededor de los pueblos. Sí, pero más allá de los ejidos, y eran administrados por el ayuntamiento o bien por los cabildos, por las municipalidades. Los ejidos eran tierras que se encontraban afuera de un poblado, pero las tierras comunales estaban más allá de esos ejidos. Entonces, las tierras comunales en la época de la colonia eran tierras que se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos. Terreno comunal a las afueras de una población que se destina a servicios comunes, como por ejemplo los periodos en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un acceso importante o notable. La era de los descubrimientos o pasto de ganado, que eran los ejidos, eran administrados, decíamos, los que estaban más adentro por los ayuntamientos indígenas. Estos ejidos jóvenes, por ejemplo, en México, tienen ya una regulación basada en un ordenamiento eminentemente jurídico. Luego tenemos el principio del bloqueo agrario de los mestizos. En la época colonial, este bloqueo agrario era un principio que operaba al margen de la ley. Actuó como incidente secundario. Se dio el desplazamiento de ladinos pobres, fíjense bien. Eran ladinos pobres que se encontraban ya ubicados en esos terrenos. Eran mestizos y que se encontraban en las haciendas y en la formación de rancherías dispersas en todo el reino. Este principio resultó ser el más conveniente para la monarquía terrateniente, o sea, para los criollos, que vinieron desde luego a perjudicar a los mestizos, ya que con ellos aumentaban los peones que se introducían en las haciendas trabajando en usufructo de parcelas. Y todo ello con el objetivo de que los hijos de los españoles, los criollos, se apoderaran de los colonos y que no salieran de sus haciendas y que trabajaran ahí mismo. Entonces, aquí se da la organización de los pueblos indígenas. Fue la pieza clave de la estructura económica de la colonia, de la estructura económica de la colonia, que exigía la existencia de unas tierras en las que los indígenas pudieran trabajar para sustentar y poder tributar. Estos colonos tenían que trabajar para los criollos, para sustentarse, y a la vez tributaban y estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores y a otras empresas de los grupos dominantes de los criollos. Era un principio permanentemente fundamental de la política agraria de la colonia, porque enraizaba en un interés económico y permanente de la monarquía para que los indios permanecieran en sus pueblos controlados para tributación y para el trabajo forzado, que era indispensable, y que tuvieran ahí unas tierras suficientes y que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte. Esos son los 5 principios rectores de la política agraria colonial. Eso ustedes lo vieron en historia de la cultura de Guatemala. Y a viernes entramos con el pedido de Justurfino Barrios y vamos a ver la restitución. ¿Alguien de ustedes saben cuándo es la declaratoria de huelga? El 24, ¿no saben ustedes? Cambiando ya de tema. No, licenciado. ¿No lo saben? Bueno, el viernes continuamos. Si hay alguna pregunta, jóvenes,
estamos por lo menos a la disposición, si es de la cátedra o bien si es del examen o qué fue lo que sucedió. Yo no sé si fue con ustedes, pero yo les mencionaba a alguien que me mandó a decir, licenciado, ni en un colegio privado dan 25 minutos para resolver un examen. Jóvenes, en primer lugar, y que usted da hora y media hasta 2 horas de clase y solo nos dio 25 minutos de la hora de examen. Se les dieron 25 minutos y un tiempo adicional para que entregaran el examen. Yo puedo darles 4 horas de clase, jóvenes, y darles 10 minutos para que ustedes me respondan un examen. Cada pregunta de las que venían en el examen era para contestarse en 30 segundos. Solamente de escribir, por ejemplo, derechos humanos, por escribir, por ejemplo, interculturalidad, que se llevan 5 segundos, 10, y yo les di casi minuto y medio por cada